Trabajaremos con el tema en este caso de volumen de cilindros. En este caso aquí tenemos una breve definición que nos dice que un cilindro recto es un cuerpo con bases circulares que son paralelas en este caso. Entonces hay que verificar que en este caso esta base circular, si yo trazara una línea, ¿verdad? Observamos que la otra base circular también es paralela. Luego dice, unidas por una pared curva perpendicular a las bases. En este caso, esta vendría siendo la pared que es curveada. Dice, el radio del cilindro es el radio del círculo de sus bases y su altura es la distancia entre las mismas perpendicular a ambas caras. Entonces aquí tenemos también que la formulita para calcular el volumen es el área de la base por la altura. Recordemos que la base en este caso es un círculo, por eso se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado y al multiplicar por la altura obtendríamos el volumen en este caso del cilindro. Entonces, en base a estas características, vamos a verificar cuáles de estos cuerpos geométricos corresponden a un cilindro. El primero observamos que sí tiene efectivamente una base circular, pero en este caso no, la otra no es meramente un círculo, sino una elipse y aparte no es paralela a la base que está en la parte de abajo. Por lo tanto, queda descartado. El siguiente, efectivamente, las dos tienen una base circular que son paralelas y perpendiculares a la altura, con la altura. Entonces, en este caso sí es un cilindro. El siguiente claramente vemos que se trata de un prisma hexagonal, por lo tanto, no corresponde. El siguiente vemos que efectivamente tiene bases eh, parecidas circulares, pero no son circulares, sino que son elípticas y no corresponden a que no son paralelas, por lo tanto, tampoco es un cilindro. El siguiente inciso E, observamos claramente que, como al principio, este cumple las condiciones, por lo tanto, si es un cilindro. El siguiente, observamos que si prolongáramos estos lados, este sería un cono, pero en este caso, al cortar esta sección, quedaría como una sección cónica, por lo tanto, no corresponde a un cilindro. Y en este caso, este otro sí correspondería porque tenemos que esta base es paralela a esta otra y las dos son circulares. En este caso, este es un cuerpo irregular, por lo tanto no, y esta sería una esfera, por lo tanto quedaría descartado también. Aquí nos piden, dice, Fernanda trazó sobre una hoja cuadriculada el desarrollo plano para construir un cilindro. Y la pregunta dice, ¿qué procedimiento permite calcular el volumen de este cilindro que se forma? Entonces aquí claramente se puede observar que la altura tiene 4 cuadritos. Entonces recordemos que la formulita era área de la base por la altura. Entonces la altura ya la tenemos. Y el área de la base es un círculo. Necesitamos saber en este caso el radio, que tenemos que vale 2 cuadraditos. Entonces con esos datos podemos calcular el volumen, porque únicamente para la base se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado, y recordemos que el valor de pi es una constante que en este caso consideramos como 3.1416. Entonces, lo único que procedemos a realizar es la sustitución de esos valores. Decíamos que pi vamos a considerar como 3.1416, el radio que vale 2 se eleva al cuadrado y se multiplica por la altura, que son 4 cuadritos. Entonces únicamente sería 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 3.1416 nos daría que a este cilindro le caben 50.26 unidades cúbicas. Aquí tenemos otros problemas en los que involucran el cálculo de volumen de cilindros.
Tenemos diferentes recipientes como un termo, un tambo, una caja de galletas, una pila, una vela, los cuales tienen forma cilíndrica en este caso. Vamos a calcular el volumen del tambo. Recordemos que el volumen para el cilindro no va a cambiar la formulita, es pi por radio al cuadrado por la altura. Nos dan el valor, en este caso, del radio, que vale 35 centímetros. El radio, recordemos, ¿verdad?, que va a ser este. Y la altura del tambo, que es 1.3 metros. Hasta aquí. Entonces tenemos que sustituir los valores. Pi sería 3.1416. El radio, en este caso, vamos a considerarlo como 0.35 y la altura 1.3. ¿Por qué como 0.35? Porque en este caso los 35 centímetros los tenemos que convertir a la misma unidad de medida. En este caso, como son centímetros y la altura está en metros, tenemos que calcular el volumen en las mismas unidades de medida. Por lo tanto, los 35 centímetros lo que hice fue convertirlo a metros, que corresponde a 0.35 metros. ¿Cómo se convierte? Multiplico 35 centímetros por la equivalencia de un metro. En este caso, lo coloco de esta manera para que centímetro con centímetro se eliminen o simplifiquen, que es lo correcto, y multiplico 35 por 1 y posteriormente lo divido entre 100, dándome de ahí la conversión, que es 0.35 metros. Por lo tanto, calculo el volumen ahora y al multiplicar 0.35 por 0.35 por 1.3 por el valor de pi, me daría el volumen 0.5 metros cúbicos. Vamos a calcular ahora el volumen de la pila. En este caso vamos a calcular. Observamos que dice que el radio es 7 milímetros, porque se trata de una pila pequeñita en este caso, y la altura tiene 4.8 centímetros, porque es pequeñita la pila. Observemos que las dos unidades no son las mismas. Vamos a cambiar en este caso los 7 milímetros del radio a centímetros para que estén con la altura en las mismas unidades, en centímetros, y de esta manera podemos calcular el volumen. Entonces, utilizamos la misma formulita, pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, para calcular, convertir en este caso el radio de los 7 milímetros, tenemos que multiplicar nuevamente una equivalencia de un centímetro, en cuántos milímetros tiene. En este caso, un centímetro tiene 10 milímetros y se multiplica de esta manera para que milímetro con milímetro se simplifique o elimine también, puede considerar así, y al multiplicar 7 por 1 me da 7 y me quedaría que, y al dividir por 10 me quedaría 0.7 centímetros en este caso. Y ya podemos utilizar nosotros este valor para sustituirlo en la formulita donde corresponde al radio en este caso. Y sustituimos los valores. Pi es la constante, el valor del radio al cuadrado y la altura, que son 4.8 centímetros. Multiplicamos 0.7 por 0.7 por 4.8 por 3.1416 y nos resultaría el volumen en centímetros cúbicos, que corresponde a 7.4 centímetros cúbicos en este caso. Ahora observemos este otro problema que nos dice cuántos litros de petróleo le caben a uno de estos barriles. Para ello nos están dando las siguientes dimensiones, que la altura es de 1.35 y ese sí no va a cambiar, y dice que el diámetro es de 60, por lo tanto el radio es la mitad, que sería de 30. Tenemos que convertir una de estas dos a las mismas unidades. En este caso vamos a convertir la altura a centímetros
porque nos va a ayudar al final para poder convertir todo en litros. Enseguida lo explicamos. Bueno, decimos que la altura vale 1.35 metros, por lo tanto lo tengo que multiplicar. En este caso multiplico por 100 centímetros que equivalen a 1 metro. Se coloca de esta manera para que la unidad del metro se simplifique con los 1.35 metros. Siempre hay que tener en cuenta que de esta manera se tienen que colocar en las mismas unidades para que se cancelen en este caso. No puedo colocar yo 1 metro arriba porque entonces estaría calculando metros cuadrados. Metro por metro me daría metro cuadrado. Y en este caso no corresponde a lo que queremos. En este caso, 1.35 por 100 entre 1 me daría 135 centímetros, que es lo que corresponde a 1.35 metros. Lo cual yo ya puedo sustituir en la altura de la formulita, porque esa es la altura en centímetros de este barril. Y entonces el radio decíamos que vale la mitad de los 60, que corresponde a 30. En este caso se sustituye aquí también. Y entonces al sustituir multiplicamos 30 por 30 por 135 por el valor de pi y me quedaría que al barril le caben 381.704.4 centímetros cúbicos. Pero nos están preguntando cuántos litros de petróleo le caben al barril, no cuántos centímetros cúbicos. Entonces, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivaldrá un litro para poder convertirlo? Bueno, recordemos que un litro equivale a un decímetro cúbico. ¿Y un decímetro a cuánto equivale? Un decímetro tiene 10 centímetros. Entonces, si de este lado vale 10 centímetros, de largo por ancho vale 10 centímetros y por altura vale 10 centímetros, al multiplicarse 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, obtenemos que un litro también equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y de esta manera, al dividir yo el volumen encontrado, que son 381.704.4 centímetros cúbicos, entre la equivalencia de un litro, que son 1000 centímetros cúbicos, al dividirse simplemente el punto se desplaza 1, 2, 3 unidades, lo cual nos daría la respuesta que en este caso es 381.704 litros. Espero que se haya comprendido cómo utilizar esta formulita del volumen del cilindro. Como trabajo complementario, podemos trabajar con estas páginas del libro de texto gratuito de Matemáticas 2, que también se puede ubicar en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que está aquí. Si les ha gustado el video, les agradezco mucho. Hasta la próxima.